Presentación del Laboratorio Adquisición de Señales Electrocardiográficas de la asignatura Introducción a la Bioingeniería, presentado por Natalia Jiménez y Laura Martínez, estudiantes de octavo semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Industrial de Santander, asesoradas por el profesor e ingeniero Jorge Quintero. Para comenzar, un electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. El registro de dicha actividad es el electrocardiograma. En el laboratorio se realizó la experimentación con la introducción básica para la adquisición y registro de señales o derivaciones electrocardiográficas. Para lograr esto, se realizó el montaje del circuito para un electrocardiógrafo de un solo canal, en base a el siguiente diagrama de bloques. Este montaje fue alimentado por una tensión de 5 volts y se utilizaron los siguientes materiales. Un amplificador de instrumentación INA 128, 4 amplificadores operacionales TL084, varias resistencias, varios condensadores y electrodos. Ahora bien, para explicar un poco el diseño del circuito, se hablará de cada una de sus etapas. Para la construcción de la primera etapa se utilizó un amplificador de instrumentación, el cual tiene características para amplificar la señal electrocardiográfica de unos pocos milivolts y atenuar drásticamente los ruidos de 60 Hz que produce esta señal. El amplificador que se utilizó fue el INA 128. De acuerdo a la ganancia que debemos obtener, la cual debe ser de 50 dB, se utilizó la fórmula y se hicieron los cálculos matemáticos y se llegó que la resistencia que se debía usar era de 1020.4 ohms aproximadamente. En esta imagen podemos ver la parte interna del amplificador INA 128. Como podemos ver, contiene 3 op-amps y varias resistencias. Asimismo, en la siguiente imagen podemos ver como su estructura para tener en cuenta a la hora de la conexión, ya que si colocamos algún cable, digamos, en su patica número 2, pues vamos a tener la conexión para la tensión de entrada, o en sus paticas 4 y 7 para la polarización. Eso para tener en cuenta en el momento de la conexión. La segunda etapa son los filtros. Para la medición del ritmo cardíaco es necesario diseñar un filtro pasabandas con el rango de frecuencia de 0.5 Hz a 40 Hz y orden 2. Para este diseño se utilizará la conexión en cascada de un filtro pasabajas con un filtro pasalta para facilitar su diseño. El potencial registrado por el electrocardiógrafo tiene una amplitud aproximada de 1 mV y se obtiene aplicando electrodos de registro de biopotenciales. Este potencial supone un inconveniente para el procesado de la señal, ya que la visualización se hace muy complicada a estos niveles de voltaje y las hace susceptibles a la interferencia y el ruido. Por este motivo, dichas señales se deben amplificar, aislar y filtrar para tener una correcta lectura de los puntos de interés. Entonces, el primer filtro que se usa es el filtro pasa altas. Estos solamente dejan pasar señales con frecuencias mayores a la frecuencia de corte establecida por el diseñador. En este caso, para la construcción del filtro se utilizó un amplificador TL084. De acuerdo a las especificaciones del diagrama de bloques, la frecuencia central debe ser de 0.5 Hz y de orden 2. Por medio de las aplicaciones de la Texas Instruments, se diseñó el filtro pasa altas con sus especificaciones correspondientes. Aquí podemos ver los valores de resistencias y capacitores que logramos obtener por medio de la aplicación Texas Instruments. Resistencias de 450 kΩ, 225 kΩ y capacitores de 1 microfarad. En la segunda imagen podemos ver la relación de frecuencia y ganancia en este tipo de filtros. Luego el filtro pasabajas. A diferencia del filtro pasaaltas, estos filtros solamente dejan pasar señales con frecuencias menores a la frecuencia de corte establecida por el diseñador. Asimismo, usamos un amplificador TL084, pero con una frecuencia central de 40 Hz de orden 2, teniendo en cuenta
la especificación para el filtrado de la señal electrocardiográfica debido a que nos ofrece una ganancia lo más plana posible. Por medio de la aplicación de Texas Instruments hallamos los valores de capacitores y resistencias de igual manera como lo hicimos con el filtro pasaaltas. En este caso obtuvimos capacitores de 100 nanofarads y 50 nanofarads y resistencias de un valor de 56 kilo ohms aproximadamente. En la segunda imagen podemos ver la relación de frecuencia y ganancia en este tipo de filtros. La tercera etapa es el amplificador inversor. Para la construcción de este se utilizó un amplificador operacional TL084, igual que en los anteriores filtros, y de acuerdo a las especificaciones dadas inicialmente se debía obtener una ganancia de 60 dB. Entonces se utilizó la fórmula que establece la ganancia dada por... Este es el diseño completo del que se implementó en la protoboard. Está compuesto por el amplificador de instrumentación, el línea 128. De acuerdo a la ganancia que debíamos obtener, se halló la resistencia que era necesaria de 1K, el filtro pasada alta que se construyó con la aplicación Filtro Pro de Texas Instruments, el filtro pasa baja y el amplificador inversor, que de acuerdo a la ganancia que se debíamos obtener se puso un potenciómetro estipulado en 2.5 kilo ohms. Estas son las salidas, la salida de línea, la salida VO01, la salida del filtro pasada alta, VO02, la salida del filtro pasada alta, VO03 y la salida final del circuito, que es la salida del amplificador inversor, la salida VO4. Este fue el montaje que se realizó en la protoboard. Acá podemos ver las etapas ya mencionadas. Empezaremos con la etapa 1, que es la etapa de línea. Acá se colocaron una resistencia de 100 kilo ohms acompañada de 1 kilo ohms y de 100 kilo ohms para realizar la actividad experimental de laboratorio. Haciendo la conexión adecuada al generador de funciones, se genera una onda seno con amplitud pico a pico de 500 mV a una frecuencia de 20 Hz. En la etapa 2 se colocó el TL082 y se adecuó respecto al filtro construido en la aplicación con sus respectivos valores de resistencias y de capacitores para obtener las especificaciones requeridas, que era una frecuencia central de 0.5 Hz de orden 2. Estas son las resistencias que se utilizaron y los capacitores que se utilizaron. Estos capacitores tenían valor de 1 microfarad y las resistencias eran resistencias de 225 kilo ohm y 458 kilo ohms. La etapa 3 es el filtro pasabajas. Se adecuó respecto a las necesidades requeridas, que eran una frecuencia central de 40 Hz, un filtro de orden 2. Este es el filtro, el capacitor de 50 nanofarad y de 100 nanofarad. La resistencia de 57.27 kilo ohms. Estas son. Y en la etapa 4, la que podemos observar acá es la etapa del amplificador inversor, acompañado de su potenciómetro de 2.5 kilo ohms para obtener la ganancia de 20 dB. Este amplificador inversor fue necesario porque se utilizó para voltear la señal a su posición inicial y completar la ganancia mínima que debía tener el circuito. La primera parte experimental nos pedían la calibración de la ganancia total del canal. Primeramente se ajustó el generador de funciones en una onda seno con tensión de 500 mV a una frecuencia de 20 Hz. Se ajustó. Este fue el resultado obtenido en el osciloscopio, 21.04 Hz y un voltaje pico a pico de 500 mV. A la salida de línea, que
que es la primera salida, la BO01, se debía obtener una onda seno de 125 mV a una frecuencia B de 20 Hz. Los resultados que se obtuvieron fueron una frecuencia de 28.41 Hz, un voltaje pico a pico de 124 mV, a la salida del filtro pasa alta, que es la salida BO02, se obtuvo una onda seno de tensión de 132 mV y una frecuencia de 22.52 Hz. A la salida del filtro pasa bajas, que es la salida BO3, se obtuvo una onda seno de 132 mV a una frecuencia de 23.15 Hz. Ahora, a la salida del amplificador inversor, la salida BO4, se debía obtener una onda seno de tensión de 2500 mV pico a pico y una frecuencia de 20 Hz. El resultado que obtuvimos fue una onda seno con una frecuencia de 23.15 Hz y un voltaje pico a pico de 2.48 volts, aproximado a 2.5 volts pico a pico. Para la calibración del ancho de banda del canal, primeramente calibramos la frecuencia de corte baja de 0.5 Hz. Entonces se adecuó el generador de funciones en una onda seno de amplitud de 500 mV. El resultado que obtuvimos en la entrada de generador, la entrada VG, se obtuvo un valor pico a pico de 472 mV a una frecuencia de 666.200 mHz. Esto nos quiere decir un valor aproximado a 0,7 Hz. A la salida del circuito, es decir, la salida del amplificador inversor, la salida BO4, debíamos obtener un valor pico a pico de 1.77 volts pico a pico, el cual se obtuvo un valor pico a pico de 182 volts a una frecuencia de 789.6 mHz. En otra prueba que se realizó para la calibración de 0,5 Hz, se obtuvo un valor más aproximado, se obtuvo un valor de 1.70 volts pico a pico a una frecuencia de 666.7 mHz. Acá se obtuvo 1.82 volts a una frecuencia de 789.6 mHz. En la calibración de la frecuencia de corte alta, 40 Hz, se ajustó el generador de funciones en una onda seno con amplitud de 500 mV pico a pico. En el resultado en el osciloscopio se obtuvo un voltaje pico a pico de 504 mV y una frecuencia de 39.89 Hz en la entrada VG. En la salida del circuito, es decir, la salida del amplificador inversor, la salida BO4, se debe obtener un voltaje aproximado de 1.77 volts pico a pico. Se obtuvo una onda seno a 1.80 volts a una frecuencia de 432 Hz. En la calibración del ancho de banda del canal, teníamos que tener en cuenta que si las frecuencias eran diferentes a la frecuencia de corte alta y de corte baja, debíamos recalibrarla y volver a hacer nuestros filtros. En este caso, en la frecuencia de corte alta no era requerido recalibrar el filtro pasabajas, porque todas las pruebas que se hicieron, la frecuencia no era diferente de 40 Hz. En la frecuencia de corte baja de 0.5 Hz, el resultado en diferentes pruebas que se realizaron, se verificó que era necesario recalibrar el filtro pasa alta, cambiarlo y volverlo a implementar en la protoboard. Este cambio se realizó por medio de la aplicación Filtro Pro. Se volvió
a hacer el filtro pasa alta con las especificaciones que hallamos en la prueba de laboratorio. Este fue el resultado del nuevo filtro que se implementó en la protoboard. En la actividad experimental, en la adquisición de la señal de electrocardiogramas, adquirimos la primera derivación. Se colocó un electrodo en el brazo izquierdo y lo conectamos en el pin 2 del INA 128. Se colocó un electrodo en el brazo derecho y se conectó al pin 3. Por último, se conectó un electrodo en la pierna derecha y se conectó a tierra. Este fue el resultado obtenido de la primera prueba que se realizó. Vemos una frecuencia de 15 Hz. Acá podemos notar en la señal muchos ruidos. Esto es debido a diferentes perturbaciones que se pudieron dar. En la segunda parte nos pedían implementar el circuito de la pierna derecha, el cual nosotros escogimos el siguiente. Se implementó con un op-amp con resistencias que debían ser de valor de 2 megas, una en el positivo del INA y otra en el negativo del INA, conectadas a 2 resistencias de 2K y a una alimentación de 5 volts. Acá podemos ver el circuito de la pierna derecha implementado en la protoboard. Estas son las resistencias. La suma de estas resistencias en serie nos dan 2 megas, las cuales se conectaron al INA y se utilizó un op-amp del 741. Con una batería se alimentó las 2 resistencias de 2K. Este fue el resultado obtenido implementando el electrodo de la pierna derecha en el circuito de pierna derecha. Se obtuvo una frecuencia de 30 Hz y se obtuvo una imagen con menos perturbaciones. Un electrocardiograma, llamado comúnmente EKG, es una medición y representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, con un ancho de banda que es indicado para adquirir el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, sea de 0.0 Hz a 100 Hz, con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Para este laboratorio se utilizó un ancho de banda indicado para adquirir el electrocardiograma estándar de un solo canal y una sola derivación, sea de 0.5 Hz a 40 Hz, con una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Durante el ciclo cardíaco de bombeo y llenado, un patrón conocido de pulsos eléctricos cambiantes refleja exactamente la acción del corazón, conformado por una onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U. Las distancias entre deflexiones u ondas se denominan segmentos o intervalos. Uno de los segmentos más importantes en la señal del electrocardiograma es el complejo QRS, así como el semiciclo QT y PR, los cuales nos van a indicar el funcionamiento eléctrico medio dentro del corazón. A continuación, les vamos a presentar cada tipo de onda. Empezamos con la onda P. Esta primeramente representa la despolarización o contracción de las aurículas impulsando la sangre hacia los ventrículos. Su duración normal es de 0.1 segundos. La forma depende de la localización de los electrodos. Y un aumento del voltaje o de la duración de esta onda indica una anomalía auricular. El complejo QRS, que es el que podemos observar acá, QRS, este que podemos ver acá, representa la despolarización de los ventrículos. Está formado por la onda Q, la onda R y la onda S. Su duración normal es aproximada de 100 milisegundos. La onda T, esta onda que vemos acá, representa la repolarización de los ventrículos. La onda T normal es asimétrica en sus ramas y está redondeada en su vértice. La pendiente de la rama inicial, es decir, esta, es más suave que la rama terminal.
Las anomalías de esta onda pueden indicar enfermedades cardíacas primarias, aunque hay casos de personas sanas con las mismas anomalías. La onda U, que es esta onda, tiene un origen fisiológico poco claro. Se piensa que esta onda se produce por la repolarización del sistema de conducción intraventricular. El intervalo PR, este que vemos acá, de acá a acá, refleja una parte del tiempo de conducción auriculoventricular e incluye el tiempo necesario para la despolarización auricular. Normalmente es isoeléctrico. La duración normal de este intervalo está entre 0.12 y 0.21 segundos, dependiendo de la frecuencia cardíaca. La onda U, esta onda, tiene un origen fisiológico poco claro. Se piensa que esta onda se produce por la repolarización del sistema de conducción intraventricular. El intervalo ST, que es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T, representa el tiempo que los ventrículos permanecen en estado activo y puede iniciarse la repolarización ventricular. Normalmente el intervalo ST es isoeléctrico, aunque puede estar también ligeramente desviado. Una desviación elevada a menudo representa un infarto de miocardio, una pericarditis aguda o una miocarditis. El intervalo ST. El intervalo QRS corresponde al intervalo de tiempo entre el comienzo de la onda Q y el final de la onda S, dentro del mismo complejo QRS. Es un indicador del tiempo de conducción intraventricular. El intervalo QT corresponde al intervalo de tiempo entre comienzo del complejo QRS y final de la onda T. El intervalo PP corresponde al intervalo del tiempo de comienzo de la onda P y el comienzo de la siguiente onda P. El intervalo RR corresponde al intervalo del tiempo entre la onda R de un complejo QRS y la onda R del siguiente complejo QRS. Representa la frecuencia cardíaca por minuto con un ritmo ventricular regular. Las señales más sensadas y utilizadas como patrón de diagnóstico en la medicina es la electrocardiografía, la cual permite determinar algún tipo de anomalía cardíaca del paciente. El EKG también podría realizarse por otros motivos. Por ejemplo, durante un examen físico para obtener un trazado basal de la función del corazón, la cual se puede comparar con futuros EKG y ver si se ha producido algún cambio. Como parte de la preparación previa a un procedimiento como una cirugía, a fin de asegurarse de que no existe ninguna afección cardíaca que pudiera causar complicaciones durante o después del procedimiento al paciente. Para controlar el funcionamiento de un marcapasos implantado, para controlar la eficacia de ciertos medicamentos para el corazón, para controlar el estado del corazón después de un procedimiento en el mismo, como un cateterismo cardíaco, una cirugía cardíaca o estudios electrofisiológicos. Por ello se hace importante el estudio de las señales electrocardiográficas para la detección y diagnóstico temprano de las posibles patologías cardíacas. El estudio y la caracterización de los parámetros más significativos de la señal de electrocardiografía permitirá reconocer y clasificar las posibles patologías cardíacas según la variación temporal que manifiesten. Para tal fin, la metodología escogida de extracción de las características está basada esencialmente en el estudio de las propiedades de la estructura final de las señales del electrocardiograma. El inconveniente presentado en el proceso de adquisición de la señal del electrocardiograma
es la posible contaminación de la señal debido a perturbaciones. Esto lo pudimos observar anteriormente en el primer resultado que obtuvimos de la adquisición de la señal, la cual presentó demasiado ruido. A continuación vamos a ver las posibles perturbaciones que se pudieron dar para que esta señal se manifestara de esta manera. La interferencia de línea de potencia. Esta consiste en una señal de 60 Hz y sus armónicos, los cuales pueden ser modelados como sinusoidales y combinaciones de sinusoides. Las características que pueden ser necesarias para variar un modelo de ruido, incluyendo la amplitud y las frecuencias contenidas en la señal. Estas características son generalmente consistentes para una situación dada y una vez determinada no cambian durante su evaluación. La interferencia eléctrica de otras fuentes, además de la línea de potencia, puede afectar la señal del electrocardiograma. En este caso, la puede generar la fuente o el osciloscopio utilizado para ver la señal. La segunda es el ruido por el contacto de los electrodos. Es un ruido transitorio causado por las pérdidas de contacto entre el electrodo y la piel, la cual efectivamente desconecta el sistema de medición del sujeto. La pérdida de contacto puede ser permanente o puede ser intermitente, así como puede ocurrir en el caso de un electrodo suelto que hace contacto una y otra vez con la piel como resultado del movimiento y la vibración. Esta acción de conmutación en el sistema de medición puede resultar debido a que las señales del electrocardiograma son usualmente capacitancias acopladas al sistema. El tercero son electrodos en movimiento. Estos son cambios transitorios en la señal del electrocardiograma causados por cambios en la impedancia electrodo-piel. Debido al movimiento del electrodo, causa usual de los artefactos de movimiento son las vibraciones o movimientos de la persona a la cual se está haciendo la medición. La amplitud del pico y la duración del artefacto son variables debido a este movimiento de los electrodos. Igual que en el descontacto de electrodos, se puede modelar como un ruido de alta frecuencia debido a su rápida conmutación. Y la cuarta es la contracción muscular. Las contracciones musculares causan potenciales de niveles de milivolts. La línea base de electromiograma está usualmente en el rango de los microvolts y por lo tanto es usualmente insignificante. Las señales resultantes de la contracción muscular pueden ser asumidas como quiebres transitorios. Este ruido se puede apreciar con toda claridad en el espectro de la señal. A continuación se presentarán los videos pruebas de cada etapa que se realizó en este laboratorio. Se genera una señal de 20 Hz. Se cuadra el voltaje pico a pico a 500 milivolts, generando una señal. A la salida de la etapa del INA vemos una señal senoidal de 128 milivolts a 132 milivolts. La salida del filtro pasada alta 132 milivolts y la salida del filtro pasada baja se va a ver 132 milivolts. Y a la salida del circuito pasando por un amplificador inversor se tiene que ver 2.5, que es lo que necesitamos ver a la salida.